Mi nombre es Odalis Magdalena Páez Cordero. Llevo 43 años desempeñándome en la docencia. Actualmente me desempeño como secretaria docente en la escuela primaria José Gómez Cardoso. Mis inicios vienen dados desde el llamado de nuestro comandante en jefe Fidel Castro a los guerrilleros de la enseñanza. En aquellos momentos teníamos 6º grado y que todo el que sintiera inclinación hacia la profesión decidiera dar el paso al frente. Así lo hice, pues siempre desde pequeña sentí gran inclinación hacia el magisterio. En los juegos infantiles siempre me gustaba ser la maestra. Transito por la Escuela Formadora de Maestros Josué País García durante 6 cursos. En el 5º año comenzamos a realizar las prácticas docentes, enfrentándonos ya a un aula, incluso muchas veces solo, sin tutor en aquellos momentos, porque debido a ese llamado al crecimiento de matrícula que ya teníamos en la mayoría de las localidades, nosotros cubríamos las aulas solos. Ese inicio lo realicé en la escuela primaria Rafael Trejo, del poblado de Domínguez, perteneciente al municipio de Vicente. En esa escuelita rural comencé a desempeñarme en el 4º grado. Allí los alumnos, casi todos del mismo tamaño mío o incluso mayores, porque en aquellos momentos algunos estaban retrasados en la edad respecto al curso escolar que debían pasar. En esa localidad al principio los padres con muchos recelos nos miraban porque éramos aquellos muchachos pequeños, casi del mismo tamaño siempre o iguales al de sus hijos, y pensaron que nuestra labor tal vez no fuera a realizarse como ellos esperaban, de maestros que fueran de mayor experiencia. Nosotros demostramos, las 4 maestras que tenía esa escuelita éramos prácticas docentes del 5º y del 6º año de la carrera, y les demostramos a esos padres y a esa comunidad que nosotros habíamos asumido con gran responsabilidad la tarea que se nos había encomendado. Continué estudios, me licencié y me desempeñé también como profesora en el IPE municipal de Ciego de Agua. Yo le diría a los jóvenes que desean, sienten inclinación hacia la profesión, que no siempre escuchen desde el ambiente familiar esas respuestas que a veces sentimos de que la labor del educador es muy sacrificada, que lleva mucha dedicación y que tal vez otras carreras pudieran escogerse. No es así. Precisamente ser maestro implica gran dedicación y sacrificio, pero tenemos el premio mayor cada vez que vemos que nuestros jóvenes, niños, en el nivel donde nos desempeñemos, estamos brindando lo mejor de sí para esa formación que los padres depositan en nosotros, a esos niños que debemos irle llevando paso a paso toda esa educación integral que ellos aspiran de nosotros. Me siento inmensamente satisfecha y reconocida al saber que la asociación precisamente de pedagogos nos ha tenido en cuenta. Le servimos de muestras a muchas de las nuevas generaciones. En las escuelas apoyamos inmensamente a todos estos jóvenes que vienen saliendo, y nosotros no solo con esos conocimientos, sino con la experiencia de cómo darle tratamiento precisamente a cada una de las situaciones que se nos van presentando, porque los tiempos van cambiando. Estamos viviendo momentos difíciles, incluso ahora después de haber padecido todo el mundo y nuestro país también los efectos de una pandemia, y sabemos que debemos actuar con gran cautela ahora, atendiendo a niños vulnerables, familias que llevan esa dedicación del personal docente para precisamente ir asumiendo hoy en día las secuelas que hayan dejado, y nosotros llegar hasta ellos con toda la inmensa obra humana, brindándole nuestros conocimientos, nuestros métodos pedagógicos, psicológicos, para ir variando en ellos actuaciones que puedan tener, y así que vayan avanzando paso a paso y que se sientan cada día más satisfechos de recibir la educación que llega hasta ellos en nuestro país de forma muy especial, brindándole a todos la posibilidad de asumir grandes retos en la vida una vez que estén bien formados. El maestro se ve multiplicado en todos esos niños que ha formado a lo largo de toda su carrera, y es el maestro ese gran forjador precisamente de esas generaciones que nosotros tenemos en nuestras manos y que vamos cada día asumiendo con gran responsabilidad. Yasmín Carvalho García, directora del Círculo Infantil Zapatico de Rosa, con más de 40 años en la institución en educación. Me forjé en el Círculo Infantil Palomita de la Paz como educadora responsable, y de ahí me llamaron el llamado de ser directora, y estuve de acuerdo y asumí el cargo de directora del Círculo Infantil Zapatico de Rosa. Antes de la situación que presentaba la provincia con la COVID, yo decidí irme para cumplir la misión desde aquí, de mi país,
en Celia Sánchez. Ahí ocupé en Celia Sánchez, fui una más entre los agentes de la salud que habían ahí, los médicos, donde yo limpié, que atendí, que di de comer a pacientes enfermos. Ahí estuve cuando al principio de la pandemia, después me incorporé. Volvimos la provincia a tener su problema de pandemia y ahí volví a asumir. Me fui para allí, llamé a mi director y le dije, yo voy para Celia al tiempo que sea necesario, y ahí estuve hasta que ya todo empezó a la normalidad. Déjenme decirles, me sentí ahí muy afligida con los enfermos que había, pero a la vez muy contenta. Muchos pacientes me decían seño, muchos pacientes me decían ayúdame, ven acá un momentico, y cuando se iban a ir decían a la directora del Círculo Infantil Zapatico y me mandaban poemas, y todavía van a visitarme a mi casa. La primera infancia es la que me gusta. Los niños son pequeños, esos niños son unas ternuras, de esos niños que salen desde el vientre de su mamá, que vienen dando sus primeros pasos y te dicen seño, cuando tú los enseñas a caminar, cuando tú le das la manito, cuando tú los guías. Para mí eso es una edad que nunca voy a olvidar. No le debe faltar el amor, el cariño, el respeto entre la familia y seño, que los niños es el tesoro más grande que uno tiene, que en sus manos está todo el poder de ese niño que necesita mucho de su mamá, y los padres se van y se lo dejan con ella, que tienen que tener mucho amor, cariño y respeto ante todo ante el niño. Para mí significa lo más grande que he tenido en mi vida, que es lo más bello que me ha podido ocurrir a mí en mi carrera como profesional, es todo. En educación no hay nada. Si volviera a ser educadora de un círculo infantil. Mi nombre es Juan Ramón Sosa Hierro. Llevo en la educación 53 años. Fui alfabetizador en la zona del antiguo municipio de La Cuba, en una finca llamada La Sara, que ahí los adultos mayores no querían alfabetizarse, y hasta que pude hacer un trabajo con ellos y los alfabetizamos. Como mi nivel era un poco alto para aquellos momentos, un joven, pues pasé a coordinador, y entonces ahí empecé un poco a preparar a otros alfabetizadores. Personas que tuve que alfabetizar no querían alfabetizarse, pero con una labor persuasiva con ellos, después se emocionaron tanto que no querían que yo saliera cuando tuve que pasar a otras funciones. La labor para alfabetizarlos a ellos fue bastante difícil por el hecho de que ellos no querían, y entonces tuvimos que empezar un poco que aplicando técnicas pedagógicas sin saberlas, que después aprendimos que eran técnicas pedagógicas, y entonces eso provocó que ellos se emocionaran en el estudio, y después me llamaban para que les explicara esto o esto fuera del aula incluso. Ingreso en el año en el curso 1964-65 como maestro popular en la escuela de una finca llamada La Angelita, en las inmediaciones entre Baraguá y Gaspar. Ahí tuve un éxito porque en ese mismo año salí vanguardia del municipio. Maestro popular, tuve mis momentos difíciles y mis momentos felices, porque no era muy fácil cuando usted se reunía con los padres empezar a hablar con ellos, porque no teníamos esa experiencia. Pero bueno, empezamos ahí con el consejo de escuela y demás, y eso provocó que nos fuéramos desarrollando tanto con los niños como con la familia. En la escuela José de la Luz y Caballero fui director alrededor del año 1975, y esa es una escuela que ayuda mucho a los maestros en cuanto a la jornada del educador, y incluso hasta la dirección, que a veces no se tiene en cuenta, pues me hicieron muchos regalos. Y había una niña que no tenía posibilidad de hacer regalos porque vivía sola con la abuela, y ella obligó a la abuela a que me regalara un dulce hecho por la abuela, un dulce, recuerdo que era de fruta bomba. Eso fue un hecho que me marcó extraordinariamente. La educación para mí es como un eje transversal de la sociedad.
porque como dije en una ocasión, si no hay maestros, no hay médicos, no hay ingenieros, no hay nadie. Los maestros realmente son el eje transversal. Mi nombre es Pablo Chacón Ortiz, director de la René Ramos Latur, ¿no? Hace 6 años. Comencé en 1991, ¿no? En el destacamento agrícola, ¿no? Porque fui de la generación de los politécnicos agropecuarios, y a partir comienzo ahí mi licenciatura en licenciado en agronomía a partir de ese año, y comienzo en el Instituto Politécnico de Agronomía Noel Fernández Pérez. Yo fui primeramente técnico en agronomía, después la necesidad del país para formar técnicos agrónomos, ¿no? Me motivó a ser maestro y ingresar a la fila del Ministerio de Educación. Ya llevo 35 años en el Ministerio de Educación. Primeramente el reconocimiento de todos los padres, eso es fundamental, que el padre conozca, ¿no?, la labor que nosotros realizamos en la institución educacional, eso es fundamental. Y posteriormente el trabajo con los adolescentes de secundaria básica. Es maravilloso el trabajo, es maravilloso trabajar con esos niños que ya están en la etapa de tránsito de la adolescencia. Lo fundamental es la preparación metodológica, no estar consciente de qué es la labor del educador. Es fundamental. La labor del educador es la más hermosa, no profesión, yo pienso, que existe en este país. Para ser un buen profesor, primero es la preparación, es motivar al estudiante, es dar una buena clase, es todo. El profesor es todo. El profesor es el que forma, la nueva generación, el profesor es el que forma, ¿no?, los nuevos revolucionarios, y los profesores que forman los nuevos comunistas, y los profesores que forman la continuidad de este proceso revolucionario. Cada estudiante que pasa por nuestras manos es un hijo nuevo de nosotros, un hijo que educamos, es un hijo que formamos. Hoy yo tengo estudiantes que son médicos, hoy tengo estudiantes que son ingenieros, hoy tengo estudiantes que son profesionales, y en cualquier momento me dicen: profe, gracias por educarme, gracias por enseñar. Esfuerzo, sacrificio, abnegación. Es el trabajo de todo un colectivo, el trabajo de todo un día, el trabajo de todo un año, ¿no? El ejemplo personal de cada profesor, ¿me entiendes? Tenemos que decirlo así, que está preparado para dar una buena formación vocacional, ¿no? Si tú das una buena clase, tú eres un buen profesor y puedes formar un buen profesional en educación, porque el muchacho se motiva, está motivado por esa profesión, y hemos logrado resultados, hemos cumplido nuestros planes, hemos cumplido nuestros proyectos y seguiremos cumpliendo nuestros proyectos. Hoy ya tenemos 30 estudiantes que optan por carreras pedagógicas, y fundamentalmente en las carreras de secundaria básica, que es nuestro objetivo. Tenemos 2 en matemáticas, 2 en español, 1 en historia, 1 en biología y 1 en química, ¿no? Es la cantera de nuestro proceso, es la continuidad, tenemos que decirlo así.